Hola a todos, buenas tardes, gracias por venir. Qué rico ver tanta gente y en un tema que a mí me apasiona. Hoy día les voy a hablar de la teoría neutral de la evolución, una teoría que es el gran rival de la teoría darwinista, de la teoría de la selección natural. Lleva 50 años en la comunidad de la filosofía, o sea, de la biología teórica, de la biología evolutiva, perdón, y sin embargo no se conoce. ¿Ya? Es bien increíble que esto no se conozca y espero que al final de la charla se entienda un poco por qué y qué es lo que es. ¿Ya? Es difícil, voy a hablar 40 minutos más o menos, es difícil resumir toda una teoría en 40 minutos, voy a tratar de hacer lo posible y contarles un poquito algunas perspectivas propias que estamos desarrollando acá. El hecho de que se cumplan 50 años es lo que hace ya más o menos urgente haber hecho alguna charla sobre esto. Este es un tema en el que trabajamos acá en el instituto. A este personaje, probablemente todos lo conozcan, Charles Darwin, ¿cierto? El padre de la teoría de la selección natural, pero muy pocos conocen a este otro personaje, ¿ya? Motoo Kimura, y vamos a hablar la mayor parte del tiempo de él. Y hacerle un poco de justicia en algunos aspectos. Cuando uno busca en literatura de divulgación científica en torno a la evolución, yo puse aquí algunos poquitos títulos, ya tal vez algunos de estos los conocen. La teoría de la evolución prácticamente se toma casi como una especie de sinónimo a la teoría de la selección natural. ¿Ya? La selección natural es por lejos, ¿ya? Lo más mencionado. La teoría neutral prácticamente ni se menciona y a Kimura tampoco, ¿ya? Pese a que estamos hablando, digamos, de los grandes divulgadores de la ciencia actual. Yo traté, hace tiempo que he estado tratando de armar un poco una visión apta para la divulgación científica de esta teoría y me puse a buscar un poco qué es lo que había en Internet y me encontré solo con esto, que es una novela de ciencia ficción futurista, distópica, ya del mundo terrible, y no hay nada, nada de divulgación científica en torno a la teoría neutral, lo cual es bien impresionante y espero que también ustedes compartan esa impresión después de esta charla. Este año, a propósito de los 50 años, en esta revista, que es una de las revistas con más impacto en biología, ya que se dedica a la evolución, se hizo un número especial en torno a la teoría neutral. ¿Ya? Aquí puse solamente algunos títulos, ya, pero solamente para mencionarles el espectro de consecuencias que tiene la teoría neutral para muchas áreas, ¿ya? La teoría neutral en torno al cáncer, la teoría neutral como fundamento de la genética de la conservación, la teoría neutral y la evolución de los fenotipos, ¿ya? Del fenotipo del cuerpo, y la teoría neutral en torno a la historia poblacional de los seres humanos, en fin, ¿ya? Hay un montón de aplicaciones que tiene esta teoría, y aparte de este número especial, yo no conozco otro número que esté celebrando este hecho. Tampoco he visto que se haya hecho ni congresos ni charlas. Tal vez en la Universidad de Tokio, donde trabajaba Kimura, habrá alguna charla, no sé, pero es algo bien, bien poco común, ¿ya? Y eso también hace bastante especial esta cosa. Por lo tanto, voy a tratar de mostrar esta teoría y para eso hay que entender qué es la evolución en general, ¿ya? Esta imagen yo creo que representa qué es la evolución, la teoría evolutiva. ¿Ya? Esto representa la teoría evolutiva bastante simplemente, en la cual tenemos acá a una especie, ¿ya? El ancho de ese dibujo representa la cantidad de individuos que tiene la especie. Esta separación de esta rama con esta rama representa una especiación, el origen de una especie. ¿Ya? De una especie salen dos. Y los puntitos rojos son mutaciones, ¿ya? O variaciones que se heredan, ¿ya? A la descendencia. Ya tenemos entonces que en el tiempo van cambiando las generaciones, aparecen nuevas generaciones y en un momento aparece una variación y esa variación se hereda. Muchas variaciones no se propagan, pero algunas de esas variaciones se propagan y los nietos, los bisnietos, los tataranietos del individuo que haya tenido esa mutación van a ir adquiriendo este rasgo y se propaga a toda la especie. Y el resultado de este proceso es el que lleva finalmente a especies diferentes. ¿Ya? Aquí tenemos 3 hembras primates comiendo arriba de un árbol. Ya fue muy difícil encontrar 3 fotos equivalentes. Bien,
Pensemos entonces ahora en una de estas ramitas, ¿ya? Una de estas ramitas, una de las especies, que es la que estaría por allá arriba, y tenemos dos tipos de procesos. Uno en el cual alguna novedad aparece, ya tenemos aquí los circulitos que serían los individuos, ya van apareciendo las generaciones en el tiempo, y resulta que en este caso tenemos a una especie que serían todos blancos, con una característica blanca, y aparece un individuo con una característica negra, ¿ya? Y se va propagando hasta que toda la especie tiene esa característica negra. Muchas veces, de hecho, por lejos, la mayoría de las veces, eso no sucede. Aparece una novedad y pronto desaparece. Ya no se logra propagar a la especie completa. Por lo tanto, el caso clave es el de la izquierda, ¿ya? El que a uno le interesa es cómo se propagan los rasgos. Tenemos aquí que el carácter negro, ¿ya? Pasó de un estado en que había cero individuos, cero proporción de individuos negros, hasta que poco a poco se terminaron convirtiendo todos en negros, ¿cierto? La proporción pasó de un 0% a un 100%. Esa proporción es la que está en el eje Y de este gráfico. Ya este gráfico es del libro de Kimura. Este lo traje porque esta es como la Biblia de esta teoría, en la cual se muestra que la proporción de una variante, pensemos que este podría ser el individuo negro, puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Una oreja puntúa, la nariz no sé qué, persona más alta, color de pelo distinto, cualquier cosa que se empieza a propagar, ¿ya? Muchas de estas mutaciones no se logran propagar, pero algunas de ellas sí se logran propagar. Y una distinción conceptual clave, ¿ya? Que mucha gente pasó un tiempo confundiéndose por no distinguirlas, es la distinción entre mutaciones y sustituciones. Las mutaciones son las que aparecen en los individuos y las sustituciones son ese subconjunto de mutaciones que se logra propagar a toda la especie y en el fondo es la que genera el cambio evolutivo de la especie, ¿ya? Entonces mutaciones son todas las que ocurren, sustituciones son solamente aquellas que se propagan hasta fijarse en toda la especie, ¿ya? Es bien importante esta distinción porque la vamos a seguir usando. Bien, veamos un caso particular. Voy a tratar de usar un caso particular para explicar distintas teorías de la evolución. Fíjense que lo que hay acá, este esquema de acá, es una teoría común a todas las teorías evolutivas, ¿ya? En el fondo, esta es la teoría de la evolución. Después hay subteorías de la evolución. La teoría de la selección natural, la teoría lamarckiana, la teoría neutral, son como subteorías, ¿ya? Pero la esencia de la evolución está aquí. Veamos un ejemplo. Un rasgo típicamente encontrado en la naturaleza es que especies, distintas especies, estamos peces, insectos, etcétera, artrópodos de distinto tipo, que viven en la oscuridad son ciegos, ¿ya? Ese es el hecho. Especies de distintos linajes que viven en la oscuridad son ciegos. ¿Cómo explicar esto? Ya, esta es una típica pregunta evolutiva. Bueno, tenemos 4 explicaciones, ¿ya? Voy a partir con la explicación de Lamarck, del lamarckismo, ¿ya? Porque Lamarck es el primer biólogo evolutivo propiamente tal, por lo cual uno debería hablar de antes de Lamarck y después de Lamarck en la teoría evolutiva, pues antes era una época preevolutiva, ¿ya? ¿Qué diría entonces? ¿Cómo explicamos la ceguera ante la oscuridad según Lamarck? Lamarck dice, bueno, imaginémonos que un banco de peces, ¿ya? Empieza a comer en un lugar oscuro, porque ahí hay mucho alimento, porque seguramente como no hay otros peces, hay bastante abundancia, empiezan a cambiar su entorno. ¿Qué le va a pasar a los peces, diría Lamarck? Bueno, no ven, porque está oscuro, por lo tanto se le van a atrofiar los ojos, ¿ya? Los rasgos son plásticos, se le van a atrofiar, y esa atrofia la van a heredar a su descendencia, ¿ya? Y su descendencia va a tener esa atrofia, y poco a poco sigue sin usar ese rasgo, se va a atrofiar aún más, va a heredar aún más a su descendencia, etcétera, y las especies que viven en entornos oscuros van a terminar siendo ciegas. Esa es la explicación lamarckiana, ¿ya? Que está muy poco en boga en las últimas décadas, pero existe, ¿ya? Y hay ejemplos, ¿eh? Y hay algunos ejemplos del lamarckismo, pero son muy poquitos. En cambio, ¿qué es lo que diría el darwinista? El darwinista dice, no, lo que pasa es que las especies que se les dio por ir a vivir ahí en la oscuridad sufren algunas mutaciones que le echan a perder el ojo, ¿ya? Que hacen que no desarrolle el ojo, y por lo tanto esos organismos
no gastan toda la energía requerida para hacer un ojo, ¿ya? Y todo el sistema nervioso que se involucra, y toda esa energía la pueden ocupar en comer más, reproducirse más, sobrevivir, etc. Por lo tanto, esos cambios son favorecidos por la selección natural, se propagan, ¿ya? Porque favorecen la sobrevivencia y la reproducción de las especies, y por eso las especies que viven en la oscuridad son ciegas, ¿cierto? Otra explicación, muy distinta, ¿ya? Se favorecen los ciegos porque en el fondo son más aptos, porque ahorran energía. ¿Bien? ¿Qué dice la teoría neutralista? ¿Qué diría Kimura? Y pose ahí a Tomoko Ota. Motobo Kimura, Tomoko Ota y a su discípula, y una de las grandes representantes de la teoría neutral en la actualidad. Kimura diría otra cosa. Diría, mira, el ojo, ¿ya? Es un rasgo que depende de muchos genes, ¿ya? Y por lo mismo es bastante fácil echarlo a perder. ¿Ya? Hay muchas mutaciones que te vuelven ciego. Es algo parecido a lo que ocurre cuando uno toma un objeto, ¿ya? Complejo, como una radio, y lo golpea con un bate de béisbol, ¿cierto? Incluso aunque esté un poco mala la radio, si yo le pego, probablemente la eche a perder, ¿cierto? A veces mejora, pero lo más probable es que empeore, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los sistemas complejos, si los golpeamos fuerte, tienden a empeorar. Por lo tanto, hay mil formas de que un sistema que ve deje de ver, ¿ya? Y esto es lo que pasa en el desarrollo. Típicamente se pierde el sistema visual de varias maneras distintas. Hay muchas formas de ir perdiendo este sistema visual. Bien, entonces tenemos acá el pez vidente y el pez ciego. Y resulta que ahí están en las flechas representados la cantidad de mutaciones que convierten a un pez vidente en ciego, y muy poquitas mutaciones convierten a un pez ciego en vidente, ¿ya? Por lo tanto, claramente hay una cosa que se llama presión de mutaciones hacia la ceguera, ¿ya? Sin embargo, ¿qué es lo que dice la teoría clásica en todo esto? Bueno, siempre va a haber una cierta cantidad de mutaciones que llevan a la ceguera, pero resulta que los ciegos normalmente tienen menos probabilidad de sobrevivencia, de reproducción, de alimentarse que los no ciegos en un ambiente con luz, ¿ya? Y por lo tanto, la ceguera no va a tender a propagarse, ¿ya? Normalmente lo que se calcula, ¿ya? Es que va a haber, dependiendo de la presión de mutaciones, va a haber una pequeña proporción de ciegos, ¿ya? Y eso es lo que pasa en todas las especies, pese a que viven en ambientes con luz y que normalmente tienen ojos, siempre hay un poco de ciegos, ¿ya? Pero esa proporción de ciegos se puede calcular y más o menos es la raíz de la cantidad de mutaciones y el efecto selectivo negativo que tiene. En fin, siempre va a haber un poquito de ciegos en toda la especie. Pero ¿qué es lo que pasa si... Bueno, ¿y esto cómo se representa? Con que, fíjense, en el eje X tenemos el rasgo, podría ser la ceguera, grado de ceguera, entonces a la derecha mucha ceguera, a la izquierda poca ceguera. Entonces las mutaciones, naturalmente, por lo que yo les explicaba, tienden a generar ceguera. Pero en un ambiente luminoso, ya en que la visión es algo importante, la selección natural tiende a favorecer la no ceguera, ¿ya? Hace que la gente no ciega tenga más hijos que la gente ciega. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense que aquí dice, las flechitas rojas son la selección, entonces aquí es muy favorable tener buena vista y muy poco favorable tener mala vista, pese a que las mutaciones siempre apuntan hacia allá. Entonces la selección, ¿ya? Tiende a favorecer a los individuos que tienen ojos, mientras que la mutación tiene un sesgo hacia no ver, ¿cierto? Hacia no tener un sistema visual funcional. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice esta visión? Dice, mira, si lo único que importara fuera la selección natural, estaríamos a la izquierda, no existiría la ceguera. Y si lo único que importara fuera las mutaciones y no hubiera selección natural, lo que pasaría es lo contrario, ¿cierto? La ceguera. O sea, la visión normal y la ceguera ya, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa en la realidad? Bueno, pasa que los individuos se encuentran en un intermedio, en general más tirados hacia donde está la selección natural. Pero ¿qué es lo que pasa si es que de repente los peces viven en un ambiente oscuro, ya sin luz? Lo que va a pasar, diría un neutralista, bueno, es que ya toda esa desventaja que tenía el ciego ya no la va a tener, ¿cierto? Porque en un mundo oscuro, ser ciego o no ser ciego no hace ninguna diferencia. Segundo punto,
el ciego no tiene menos fitness, ¿ya? Menos probabilidad de reproducirse, no tiene menos probabilidad de sobrevivir que el no ciego, porque estamos oscuros, ¿cierto? En un mundo oscuro, tener o no tener un sistema visual no sirve para nada. Por lo tanto, las mutaciones hacia la ceguera son neutras, ¿ya? No cambian el éxito reproductivo de la especie. Pero resulta que, como hay mucha presión de mutación hacia la ceguera, lo más probable es que la proporción de gente, de peces en este caso videntes, va a ir tendiendo a cero. Y las especies que viven en un ambiente oscuro van a ser ciegas. Una tercera explicación bien diferente, ¿cierto? No sé si la ven. Muy diferente a la de Lamarck, no tiene nada que ver con la herencia de los caracteres plásticos. Selección natural no tiene que ver con que la ceguera sea favorable al fitness o al éxito reproductivo, sino dice, mira, la ceguera es totalmente neutral, ¿ya? En este ambiente, pero como la mutación tiende en esa dirección, la mutación es la que termina diciendo hacia dónde van las cosas. Cuando aparece una mutación que no tiene un efecto significativo en el fitness y aún así se propaga, ¿ya? Eso es por simple azar, ¿ya? Por lo que se llama deriva aleatoria, deriva genética. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que aprendemos del neutralismo? Aprendemos que cuando no hay selección y solamente hay deriva, ¿ya? Es decir, no hay efectos significativos en el fitness, ¿ya? En el éxito reproductivo de los cambios o de las mutaciones, la evolución se va a dirigir hacia los sesgos fenotípicos mutacionales. Es decir, si no hay selección natural y las mutaciones tienden a ser ceguera, lo que va a haber, va a haber ceguera. ¿Ya? Si es que las mutaciones tienden a hacer que la gente sea más alta, ¿ya? Y la selección natural no deja que sean demasiado altas, van a llegar a un cierto punto de equilibrio, ¿cierto? Pero si de repente se relaja la selección natural, este sesgo de las mutaciones va a empezar a manifestarse y la especie va a ser cada vez más alta. Esa es más o menos la idea. Voy a darle vuelta a esto, así que no se preocupen si no se entiende todo al tiro. Entonces, esta es la idea. ¿Qué pasa entonces cuando eliminamos la selección? Es decir, en este caso, ser vidente no es favorable, la especie en vez se va a desplazar hacia donde está predicho el sesgo mutacional. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Porque todos los rasgos, ¿ya? Todos los rasgos, la altura, el peso, el color de ojo, las formas del cuerpo, la morfología, la fisiología, las mutaciones en general tienden a cambiarlas o en una dirección o en la otra. ¿Ya? Por lo tanto, probablemente siempre haya un sesgo mutacional fenotípico. ¿Ya? Vamos a, ir a profundizar en ese concepto. Bien, la teoría casi neutral es muy parecida a la de Kimura, pero lo que dice es que los rasgos, ¿ya? Fíjense que aquí puse unos distintos valores, ¿ya? Positivo, fíjense que para Lamarck los cambios son positivos, para Darwin también, para Kimura los rasgos, los cambios son neutrales, ni mejoran ni empeoran al organismo, y para Ota, para la teoría casi neutral, los cambios son levemente dañinos, levemente deleterios, cambian levemente el fitness de la especie hacia abajo, ¿ya? Hacen un poquito mal. Y aún así, aunque hagan un poquito mal, se logran propagar por el azar, ¿ya? Por la deriva aleatoria. 4 explicaciones distintas para el mismo fenómeno. Entonces, la historia de esta cuestión. Darwin. Partamos con Darwin. Darwin es el primero en captar y en describir que existen las mutaciones o las variaciones neutrales. No les llamó así, pero fíjense que en el inicio del capítulo sobre selección natural, de su libro más importante, El origen de las especies, dice lo siguiente. Las variaciones que no son ni útiles ni perjudiciales, ¿ya? Que no aumentan ni disminuyen el fitness de las especies, no serían afectadas por la selección natural y quedarían como un elemento fluctuante, como quizá vemos en ciertas especies polimórficas o en último término se fijarían. Esta es la única frase en la cual Darwin se dedica a hablar de los cambios que no afectan el fitness. ¿Ya? Pero lo describe, incluso dice varias cosas, puede estar en las especies polimórficas, ya las especies que tienen más de un tipo morfológico, y dice que también estos cambios se pueden, como están fluctuando perfectamente, se pueden propagar y terminar fijando en toda la especie. Sin embargo, los neodarwinistas parece que nunca leyeron esta parte del libro y las pocas veces que hablaron de las mutaciones neutrales o de los cambios neutrales, lo hicieron para despreciarlos, digamos, totalmente y decir que era absolutamente improbable, ¿ya?
y que por lo tanto la selección natural es realmente el mecanismo. ¿Ya? Aquí tenemos a tres grandes de la evolución neodarwinista: Ronald Fisher, Ernst Mayr, George Simpson, y estas son solamente unas pocas citas ya en que se dedican a hablar del neutralismo, de las mutaciones neutrales, y dicen que es altamente improbable que dos genes tengan el mismo valor, que sean neutrales. No existen casos de polimorfismo neutral. Parece probable que la fijación ya aleatoria de este tipo de cosas sería evolutivamente despreciable. Ya todas las alusiones a una mutación neutral era esto o no ocurre, y si ocurre es despreciable. Esa era la situación hasta 1993, 1994, ¿se fijan? Estamos hablando de grandes personajes, los más importantes probablemente de evolución, en libros importantes, en revistas importantes, revistas Science, hasta que llega nuestro amigo Motoo Kimura. 1968, en la revista Nature, publica este artículo que está completo ahí, es bien cortito, y que propone que la mayor parte de la evolución a nivel genético es esencialmente cambios neutrales propagados por deriva aleatoria. Esa es su tesis. O sea, Darwin está absolutamente mal, por lo menos en lo que es el grueso de los cambios del ADN, ¿ya? O del genotipo. Y posteriormente publica este libro, ¿cierto? Que es una Biblia para los neutralistas, la teoría neutral de la evolución molecular, en que, bueno, aquí está la tesis: la vasta mayoría de las sustituciones, importante esto, es decir, de aquellas mutaciones que se propagan y terminan cambiando la especie, son causadas por la fijación aleatoria de mutaciones selectivamente neutrales. Es decir, que no afectan al fitness, ¿ya? No afectan el éxito de sobrevivencia ni de reproducción de las especies. Solo una muy pequeña fracción de los cambios del ADN son adaptativos. Poco tiempo después incluso le pone como un máximo, con muy buena voluntad, un 8% de mutaciones adaptativas, pero probablemente mucho menor, ¿ya? Y el principal, y la principal fuente de validación de esta teoría, ¿ya?, es lo que se llama el reloj molecular. El reloj molecular fue un descubrimiento que se hizo unos poquitos años antes por Zucker-Kandel y Pauling, ¿ya?, premios Nobel, uno físico, el otro bioquímico, que descubrieron que las proteínas, ¿ya?, cambian, ya tienen esta tasa de sustitución aparentemente como un reloj. Por eso se llama reloj molecular. Es decir, las proteínas, una misma proteína, por ejemplo, pensemos en la hemoglobina, ¿cierto? Esta que capta el oxígeno, la hemoglobina del ratón, del humano, del gusano, del ave, de toda esa, la hemoglobina de todas estas especies distintas, cambian, ya tienen una tasa de sustitución constante en el tiempo, ya como una especie de reloj. Obviamente con un ruido, porque es un reloj estocástico, pero es como una especie de reloj, ¿ya? ¿En qué consiste? ¿Cómo se muestra eso? Uno tiene una filogenia. En esta filogenia, ¿saben lo que es una filogenia? Me imagino, ¿cierto? Es como un arbolito de relaciones de parentesco entre especies. Uno puede saber hace cuánto tiempo se separó la rana del humano, ¿cierto? Hace 45 millones de años. Y ese año lo ponemos en el eje X. Y comparamos cuántas diferencias tiene la proteína, la hemoglobina del humano versus la rana, ¿ya? Y lo ponemos en el eje Y. Y hacemos comparaciones. Entonces podemos comparar el humano con el canguro. Entonces el humano con el canguro se separaron, el ancestro común más cercano entre ellos dos es como de hace ciento y tantos millones de años, y tienen, no sé, como 100 sustituciones de diferencia. El humano con la vaca, se separaron los linajes, el ancestro común, digamos, del humano y la vaca más cercano, es de más o menos, no sé, 90 millones de años, y tienen tantas sustituciones. Y eso significa que todas las diferencias entre las proteínas, es bien increíble esto, una misma proteína de especies totalmente distintas, tienen una diferencia de sustituciones que es proporcional al tiempo desde que se separaron, ¿ya? Y este hecho, Kimura lo explica como un resultado de la teoría neutral. Estas son distintas proteínas. Tenemos la hemoglobina, el citocromo C, fibrinopéptidos, ¿cierto? Hay miles de proteínas. Cada proteína es como una especie de relojito con una distinta tasa, ¿ya? Y la tasa estaría representada por la pendiente.
¿Y cuál es el punto? La predicción seleccionista, ¿ya? La teoría de la selección natural, dice que esa tasa de sustitución debería ser igual a esa formulita, que es 4 veces el tamaño poblacional efectivo, se dice el tamaño poblacional efectivo de la especie, por la tasa de mutaciones, U, y por el efecto en fitness que tienen esas mutaciones, S. ¿Y cuál es el problema con esta visión? Que N, el tamaño de una población, cambia en el tiempo. Una especie no tiene siempre el mismo tamaño poblacional. Y el efecto que tiene una mutación en el fitness va a ser distinto en el tiempo también. Debiera depender del ambiente, debiera depender de 1000 cosas. Por lo tanto, la predicción seleccionista es que la evolución de las proteínas, del ADN, ya de todo el aparato genético que tenemos, debiera depender fuertemente del tamaño poblacional y fuertemente de las condiciones selectivas de las especies. En cambio, la predicción neutralista dice que la tasa de sustitución debería ser solamente igual a la tasa de mutaciones, y la tasa de mutaciones es una cualidad que tiene las células, no depende de la especie, no depende del tamaño poblacional, y por lo tanto es algo que no depende del tiempo ni de la especie, y por lo tanto debiera ser constante. Y resulta que hasta la fecha, en la actualidad, es por lejos la más fuerte evidencia a favor de la teoría neutral, ¿ya? La teoría de la selección natural no puede, ¿ya? Yo he hecho la revisión con bastante detalle, no puede explicar este hecho, ¿ya? Hasta la fecha. Por lo tanto, el reloj molecular es la más fuerte base que tiene, la teoría neutral tiene otras fuentes de evidencia, pero el reloj molecular, que es una herramienta que se usa en toda la biología evolutiva para hacer todas esas filogenias que les mostré, se utiliza el reloj molecular, es una cosa totalmente clave, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué diferencia hay entre Darwin y Kimura? ¿Ya? Cambia totalmente la visión. Darwin piensa que aquellas variaciones que son las que se propagan, aquellas que cambian a la especie, son aquellas que aumentan el fitness, ¿ya? Es la sobrevivencia de los más aptos. Mientras que para Kimura, aquella mutación que fue la que realmente se terminó propagando es aquella que tuvo la suerte de propagarse, ¿ya? No tenía nada de bueno, no tenía nada de malo. Era esa o cualquier otra, pero alguna se tenía que propagar, porque las especies van propagando sus genes. Y finalmente, entonces, la sobrevivencia del más suertudo, que es un término que él mismo acuña en uno de sus artículos. Desde entonces, pensemos desde 1968, ¿ya? Al año siguiente aparece un artículo en Science, también Non-Darwinian Evolution, promoviendo también esta visión de que tal vez la evolución esté dominada por lejos por deriva aleatoria y no por selección natural. Aparece este libro que les mencioné, aparece un debate, desde esta época un debate muy fuerte que sigue hasta la actualidad. Aquí tenemos un libro dedicado a promover que la teoría neutral está mal. En el año 90 se siguen desarrollando artículos. Aquí tenemos un artículo bien bonito del 96 que es de Tomoko Ota, una fuerte defensora del neutralismo, y John Gillespie, que es un fuerte defensor del darwinismo, ¿ya? Y entre ambos decidieron hacer un review sobre el estado del arte, y es bien interesante, se los recomiendo. Bueno, y hasta la actualidad se sigue publicando acerca de este debate, ¿ya? No es que esté cerrado, ya sin duda, pero lo que quiero mostrarles aquí, con unas pocas referencias, es que este es un tema totalmente abierto y que tiene plena vigencia y validez en la actualidad. Aquí traté de resumir, no les voy a explicar todo este gráfico, pero aquí hay un resumen de las 3 teorías, ¿ya? De la teoría seleccionista puse a Ronald Fisher, ¿ya? Ahí porque Darwin no habría hablado así con este lenguaje de probabilidad de fijación y cosas así, pero él es un neodarwinista clave, Kimura y Ota. ¿Qué es lo que me importa de este gráfico? El de más a la derecha. Lo que muestra aquí es cómo se relaciona la tasa de sustitución, ¿ya? Con, es decir, la tasa en que van cambiando estas mutaciones, estos genes, con el tamaño de las poblaciones. ¿Se acuerdan que yo les decía que, según Kimura, la tasa de sustituciones no debiera depender del tamaño poblacional? Según los darwinistas, debiera aumentar con el tamaño poblacional, y según la teoría casi neutral, debería disminuir con el tamaño poblacional, ¿ya? Y entonces quiero centrarme en este punto, ¿ya? Una de las predicciones que se han hecho a partir de la teoría casi neutral de Ota, que fíjense que la teoría neutral y la casi neutral son ambas teorías neutrales, en el sentido que dicen que la principal fuerza evolutiva
es la deriva aleatoria, ¿ya? No la selección natural. A partir de esta teoría se predice una cosa que es fundamental para la genética de la conservación hoy en día, ¿ya? Que se le llama el derretimiento genético o el vórtice de extinción, ¿ya? ¿Qué es lo que dice? Es bien importante esto, que las especies, antes de desaparecer, antes de extinguirse, ¿ya? Antes de que muera el último miembro de una especie, mucho antes, las especies cuando llegan a un nivel, a un tamaño crítico, ya están condenadas a la muerte, a la extinción. ¿Por qué? Porque cuando el tamaño poblacional es muy chico, ¿ya? Pero estamos hablando de miles, ya eso es lo que dicen en la actualidad los artículos, cuando ya una especie tiene solamente unos cuantos miles de individuos, resulta que empieza a haber una propagación de estas mutaciones que les decía Bota, son levemente deleterias, bajan un poquito el fitness, ¿ya? ¿Se acordaban de eso? Bota decía, las mutaciones se van fijando, bajan un poquito el fitness, ¿ya? Pero como es poquito, se logran propagar por deriva, porque las especies como son finitas y sobre todo si son pequeñas, es muy fácil que haya ese ruido estocástico, ¿ya? Ese azar que hace que se propaguen. Las mutaciones levemente deleterias se van fijando, ¿cierto? Se van propagando. Pero al propagarse, imagínense, me aparece a mí una mutación levemente que baja un poquito el fitness y eso se le queda a mis hijos, a mis nietos, a bisnietos, etcétera, y toda la especie termina teniendo esa mutación deleteria. ¿Qué le va a pasar a esa población, a esa especie? Va a bajar su tamaño poblacional. Y al bajar su tamaño poblacional va a aumentar la deriva genética, va a haber más ruido. Y al haber más ruido, más se van a fijar las mutaciones deleterias. Y al fijarse más mutaciones deleterias, más bajo el tamaño poblacional. Y entonces más deriva y más fijación deleteria, y así, hasta que la especie colapsa y se extingue, ¿ya? Más o menos en la actualidad se dice que cuando las especies llegan a los pocos miles, van a empezar a sufrir este vórtex de extinción y van a terminar desapareciendo. Extinción, ¿ya? Bien terrible esta parte. Bien, y para terminar, ¿ya? Para terminar esto les quiero mostrar cómo se aplica esta teoría a una hipótesis que estamos defendiendo, ya acá, que estoy defendiendo particularmente y que está siendo bastante bien recibida, pese a lo heterodoxa que es ya en la comunidad, que es la evolución nada más ni nada menos que de nosotros, los humanos, y no de cualquier rasgo de nosotros, sino que de nuestra inteligencia, ¿ya? Esa cualidad que nos distingue tan exuberante de ser particularmente inteligentes comparado con cualquier otro ser vivo conocido. Y resulta que ese hecho, ya según bastante evidencia, está claramente asociado al tamaño de nuestro cerebro, ¿ya? Al tamaño y a la plasticidad. Cuando comparamos especies de distinto tamaño cerebral, corregido por tamaño corporal, o calculándole el número de neuronas corticales, etcétera, y distintas medidas, los más cabezones son más inteligentes, menos cabezones menos inteligentes. Eso da unas correlaciones bien increíbles, ya, o bien interesantes. Entonces, ¿cuál es la situación? La cosa es que todas las teorías se pueden imaginar de la evolución de nuestra inteligencia son todas darwinistas. Todas las teorías actuales dicen que nuestra inteligencia es tan bacán, que eso ha permitido mejorar nuestra sobrevivencia, afrontar los desafíos ecológicos, tener mejores relaciones sociales. Siempre todas las teorías, digamos, son así. ¿Ya? Las cosas evolucionaron porque nos hacen bien. ¿Ya? Entonces yo lo que les quiero proponer, ¿ya? Y creo que tengo bastante evidencia, no les puedo mostrar toda ahora, es que es todo lo contrario. Lo que probablemente nos estuvo pasando es que el cerebro nos hacía mal y la inteligencia nos estaba matando. Y ocurrió no porque la selección natural favorecía estos cerebros grandes, sino todo lo contrario, estos cerebros grandes nos estaban matando, de hecho extinguió a todas nuestras especies hermanas, somos la única especie Homo, y había montones, porque el cerebro era un rasgo levemente deleterio, tal cual decía Bota, y estuvimos metiéndonos en un vórtex de extinción. Una cosa bien extraña lo que les voy a decir. Aquí está dicho, y es un caso de evolución neutral de un fenotipo, les quiero mostrar, ¿cierto? Como un ejemplo, digamos, de evolución neutral. La hipótesis es la siguiente, que durante la evolución, la inteligencia humana fue un rasgo casi neutral, de hecho, levemente deleterio. Nuestra inteligencia nos hacía un poquito mal. Yo sé que a ustedes les va a parecer rarísimo todo eso, pero ténganme un poquito de paciencia. Y además que la inteligencia de todo el grupo de los hominini, es decir, todos los Australopithecus, Homo habilis, Homo heidelbergensis, todo eso, ¿ya? Evolucionó por deriva genética en un proceso de derretimiento genético.
Esa es una hipótesis loca que jamás pensé que me iban a aceptar, pero parece que está bien encaminada. Antes que nada, para desprejuiciarlos un poco de que piensen que estoy absolutamente loco, punto uno, uno dice, ¿cómo va a ser que la inteligencia humana sea algo que no haga mal? Si somos la especie por lejos más exitosa, somos 7.000 millones de personas, hemos conquistado todo el rincón de la Tierra. Sí, ¿ya? Estoy de acuerdo. Pero eso empezó a ocurrir hace 10.000 años. Antes de eso, éramos una especie al borde de la extinción, prácticamente toda nuestra historia. ¿Ya? Nuestro tamaño poblacional efectivo es de 10.000 individuos, cerca del vórtice de extinción. Y el último gran crecimiento de nuestro cerebro fue hace 100.000 años. ¿Ya? Es decir, muchísimo más para allá fue nuestro crecimiento del cerebro. Nosotros tenemos nuestro mismo cerebro hace 250.000 años más o menos. ¿Ya? Y 100.000 años fue el último crecimiento. Y en esa época éramos una especie totalmente despreciable y a punto de extinguirse. De hecho, se están extinguiendo todas las especies parecidas, siendo que eran todos genios. ¿Ya? Los máximos genios de la historia de la Tierra era este grupo, ¿ya? El Australopithecus, Homo erectus, Homo habilis, Homo neanderthalensis, Heidelbergensis, todos esos son genios, mucho más genios que un chimpancé. Estos hacen flechas, hacen fuego, ¿ya? Una cosa inteligentísima. Todos extintos, ¿ya? ¿Por qué se extinguieron si la inteligencia es tan top? ¿Cierto? Esa es la cosa. ¿Y por qué no está lleno de especies inteligentes? Eso es lo que, ¿por qué no está lleno? Si la inteligencia es una cosa tan bacana, debería estar lleno de inteligencia. Y no hay mucha inteligencia. ¿Ya? Ni en los humanos hay... No. Entonces, ¿qué predicciones tenemos? Bueno, si fuera verdad, ya, bueno, hipotético deductivismo, apliquemos aquí a Popper, supongamos que esta idea loca tuviera algo de cierto, ¿qué debería pasar? Bueno, mientras más inteligente, peor le tiene que ir. Ya es una normal consecuencia del genetic meltdown. Mientras más inteligente, menor tamaño poblacional deberías tener. Y mientras más inteligente, antes te deberías extinguir, ¿cierto? Si la inteligencia es algo que te está haciendo mal, ¿ya? Y a medida que crece tu inteligencia, tu cerebro, te está haciendo mal, entonces debería durar menos en el tiempo, ¿ya? Rápidamente, ¿por qué hace tan mal? ¿Ya? ¿Cómo es ser que hace mal el cerebro si la inteligencia en general es buena, ¿cierto? Podemos cazar el mamut en grupo, etcétera. Es porque el cerebro es costosísimo. Ya esencialmente necesitamos una cantidad de calorías solo para mantener el cerebro funcionando enorme. El cambio de dieta tiene que ser gigantesco. Además, el cambio, la encefalización de los humanos viene junto con todo un conjunto de rasgos que perdimos. Ya no tenemos colmillos, no tenemos uñas, no tenemos pelo, no tenemos forma de... Somos unas guaguas que nos servimos para nada hasta como los 5 años, no podemos comer solo, entonces la madre, el padre están dedicados a eso. El costo que tiene nuestra cabeza es gigante, ¿ya? Así que, claro, efectivamente tiene una ventaja para cazar al mamut, ¿ya? Pero esa ventaja tiene que lograr sobrepasar todos los costos que tiene, ¿ya? Y eso se puede poner en cuestión, ¿ya? Bueno, y lo interesante es que ¿qué es lo que hicimos acá? Agarré los cráneos de distintas especies, está todo esto en internet, ¿ya? Hay que bajar los papers, ponerse a ver los cráneos, una lata, pero está el tamaño del cerebro a la derecha, la capacidad craneana, que es como el tamaño del cerebro corregido por tamaño corporal, en fin, número de neuronas corticales, etc. Y fíjense, mientras más inteligente, es decir, cualquier medida de inteligencia que les guste, menor tamaño poblacional, ¿ya? Estadísticamente significativo. También, acá hay test que le hacen a los primates, distintos tipos de primates le hacen test de inteligencia, ya agarra el plátano y resuelva problemas, y hay monos más inteligentes que otros, pues especies que resuelven problemas más complejos, otros menos. Mientras más inteligente, menos tamaño poblacional. Además, lo mismo mediciones, pero cuánto, según el registro fósil, cuánto duraron en la historia. ¿Cuánto duró Australopithecus? ¿Cuánto duró Homo habilis? ¿Cuánto duró, etcétera? ¿Ya? Versus qué tan inteligente era. Miren lo que pasa. Mientras más inteligentes, menos duraron. Antes se extinguieron. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Ya? Y esta es como la moraleja. ¿Y por qué lo pongo como ejemplo? Aparte que es bonito, digamos, y es parte de lo que hacemos nosotros. Es que la moraleja para mí es la siguiente. Que la evolución del fenotipo, ¿ya? La evolución de los rasgos, puede perfectamente ser resultado de la evolución neutral. ¿Por qué? ¿Ya? Porque todo rasgo fenotípico, por ejemplo, el tamaño del cerebro, hay genes que están asociados al tamaño del cerebro, ¿ya? Y las mutaciones que ocurren ahí o agrandan el cerebro o achican el cerebro, ¿cierto? Y van a haber algunas mutaciones que lo agrandan, otras mutaciones que lo achican,
en proporción, muy difícilmente no haya un sesgo, ¿cierto? Probablemente hay un sesgo hacia crecer o hacia no crecer, ¿cierto? Casi como, es casi una especie de verdad teórica o menos básica. No siempre, puede ser que justo en un rasgo particular sea 50-50. Pero bueno, cuando la selección natural se relaja ante esa situación, se empieza a manifestar el efecto de la presión de mutaciones, el sesgo mutacional. ¿Ya? ¿Qué es lo que habría pasado en el caso humano? En el caso humano está así la situación. La selección natural favorecía los cerebros chicos. Por eso es que todas las especies tienen cerebros chicos. ¿Ya? Y no son muy inteligentes. ¿Por qué? Porque tener un cerebro grande es costosísimo. ¿Ya? No solo energéticamente, para enfermedades. En fin, en el artículo que tengo hay la cantidad de costos que tiene la inteligencia gigante. Pero en algún momento, ese costo, ya que es gigante, empezó a relajarse un poco. ¿Ya? Por distintas razones cambió la dieta humana, ya la dieta empezamos a comer carne, se dice, en fin, empezamos a tener otras formas de ahorrar energía, por lo tanto, esa selección en contra de los cerebros grandes se empieza a relajar y lo que empieza a suceder es que se expresan las mutaciones neutrales y que se fijan por deriva genética. Esa es más o menos la tesis. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que habría pasado? Bueno, si fuera por la selección, todos los cerebros serían chicos. Si fueran por la mutación, todos los cerebros serían grandes. Pensemos en primates. ¿Y qué es lo que pasa cuando se relaja la selección? Es decir, empezó a dejar de ser tan favorable tener cerebros chicos. Lo que pasa es lo mismo que pasa con los ciegos, que les contaba al inicio. Es decir, lo que se va a expresar cuando se apaga la selección, se expresa el sesgo mutacional. Ese es como el mensaje que quería decirle. Y que por lo tanto el fenotipo, ya probablemente muchos fenotipos evolucionen por selección natural. Y esto, ya, además, en el caso particular de este fenómeno, podría explicar por qué se extinguieron todas estas especies. ¿Ya? Fíjese que estas especies se extinguieron, estaban en lugares distintos, en situaciones distintas, las causas de extinción no se conocen, ¿ya? Pero no hay una causa común conocida, y la idea que yo estoy proponiendo es que las especies se estaban extinguiendo en un vórtex de extinción, y la especie humana también, estaban todos así, neandertalensis, que era nuestro como especie hermana, igual de cabezona que nosotros, bien inteligente, tocaban música, ya, o sea, hacían dibujos en caverna, también se extinguieron, y nosotros estábamos a punto de extinguirnos y llegó la revolución agricultural que nos salvó. ¿Ya? Esa es la idea. O sea, nuestra inteligencia nos estaba matando. ¿Ya? Y nosotros éramos los últimos que quedábamos, y de suerte a alguien se le ocurrió plantar la cosita y criar los animalitos y quedarse quietos, y eso parece que nos sirvió porque la inteligencia en un entorno así terminó siendo muy favorable. Pero eso no tiene nada que ver con la evolución del cerebro, ¿se fijan? Eso ocurrió como 100.000 años después. Para cerrar entonces, encuentro que una razón, la arrogancia humana, ¿ya? Partimos de que éramos el centro del universo. ¿Y por qué les cuento también esto? Para decirles por qué la teoría neutral no se conoce, ¿ya? Yo creo que hay varias razones. Una es que es una teoría esencialmente ligada a una escuela japonesa de la evolución. Son casi todos japoneses. Está Kimura, Ota, pero está Masatoshi Nei, Takahata, en fin, todos se llaman así. La mayor parte de los neutralistas son japoneses. En cambio, casi todos los darwinistas son ingleses, norteamericanos, ¿ya? Hay una razón, yo creo, sociológica en torno a esto. Pero además hay una razón filosófica, que de alguna manera el darwinismo, ¿ya? De alguna manera, pese a que a muchos les dolió el corazón el hecho de que no somos el fruto de una creación divina o algo tan especial, ¿ya? Pero por último somos la cúlmina de la selección natural que nos ha llevado a maximizar nuestra sobrevivencia. Hay una especie de discurso que le da sentido, no solamente al curso de la evolución, sino también de los rasgos, ¿ya? ¿Por qué tengo el corazón aquí? ¿Por qué bombear sangre? No, porque bombear sangre es su función. ¿Y por qué su función, dicen los filósofos? Bueno, su función es bombear sangre porque eso es lo que permitió que evolucionara gracias a selección natural, porque aumentaba el fitness, etc. Es decir, el darwinismo es una teoría que le da sentido a las cosas. En cambio, el neutralismo es terrible, es azar. No hay sentido alguno, ¿ya? Entonces resulta que si algo como lo que estoy diciendo hoy día tiene sentido,
¿qué es lo que pasa con nuestra historia? Antes éramos el centro del universo y Copérnico nos destruye y dice, no, pues chiquillos, no somos el centro del universo. De hecho, no hay ni centro. Pero bueno, somos seres únicos con un origen diferente al resto de los seres vivos, claramente. Y Darwin dice, no, pues cabritos, somos animales evolucionados de otra especie, igual que el resto de los seres vivos. Chuta. Bueno, pero por lo menos tenemos a nuestra razón y nuestra inteligencia únicas que determinan nuestra vida mental. Y Freud nos dice, no, cabros, en general no determinan la vida mental del todo. Nuestra vida mental está fuertemente afectada por fuerzas mentales subpersonales o inconscientes, etc. Ya, pero por último, nuestra razón e inteligencia únicas son el resultado cúlmine de la selección favoreciendo la sobrevivencia. O sea, ya. Y justo ahí una foto encontré de Kimura con Ota cuando trabajaban juntos y tal vez ni siquiera eso es una gran cosa, tal vez la inteligencia sea el puro fruto del azar. ¿Ya? Entonces ya terminamos la charla derrotados. ¿Ya? Pero bueno, pero igual lo podemos pasar bien pese a no ser tan centrales en el universo. Ya. Y conclusiones, entonces para cerrar un poco y darle un poquito de unidad a la charla, primero, la teoría neutral de la evolución. Punto uno tiene plena vigencia, ya eso no se sabe porque no se divulga, pero agarran los journals actuales sobre el área y desde hace décadas es una teoría vigente, polémica, hay debates, pero vigente. Desarrollada por esta escuela japonesa, no le ponen ese nombre, pero me gusta a mí ponerlo también para generar esa sensación de pelea entre civilizaciones, ¿cierto? Porque como Occidente con Oriente. Además, desde hace décadas es la principal, por lejos, teoría rival de la selección natural, la cual sería más bien desarrollada por la escuela anglo. La mayor validación de la teoría de la selección natural es en el ámbito genético, particularmente por el reloj molecular, y también otra evidencia que no le alcancé a contar hoy. Y a nivel fenotípico se ha validado mucho menos ya la teoría neutral, pero cada vez se acumulan más ejemplos. ¿Ya? Una razón es que Kimura en este libro, probablemente para no meterse en problemas, cuando le preguntaron por el fenotipo, dijo, sí, no sé el fenotipo, sí, no sé, seguramente Darwin tiene razón ahí. Yo estoy hablando del ADN, no me preguntan a mí por el fenotipo. ¿Ya? Pero bueno, pero el fenotipo evoluciona, según la mayor parte de la gente, asociada a cambios genéticos. ¿Ya? Y aquí unas conclusiones un poco más personales. Primero, teóricamente la evolución neutral del fenotipo, ahora, que es la que menos se ha desarrollado, y yo creo que también esa es una de las razones de por qué esta teoría tampoco es tan famosa, porque se ha desarrollado mucho más en el ámbito genético que en el fenotípico. Teóricamente la evolución neutral del fenotipo debería ser muy probable, dado el esperable sesgo fenotípico de las mutaciones. Esto es lo que era el mensaje que yo les quería decir. ¿Ya? Probablemente todas las mutaciones por default sesgan, o sea, o tienden a cambiar un rasgo en una u en otra dirección. ¿Ya? Por lo tanto, si la selección se relaja, se va a manifestar la evolución neutral. La evolución neutral debería ser una especie de default. Segundo, tal vez el rasgo que explica nuestra expansión demográfica y cultural, es decir, nuestra exuberante inteligencia, que en realidad es exuberante comparada con otros animales, dependiendo de cómo se defina, obviamente, sea producto, tal vez nuestra inteligencia sea el producto de deriva aleatoria, lo que explicaría acá que seamos la única especie de nuestro género. Y por último, ya como consecuencia y también como un llamado a todos los colegas filósofos, sociólogos, epistemólogos, es que falta explorar las consecuencias filosóficas, epistémicas y sociales de la teoría neutral de la evolución, y falta muchísimo promoverla a nivel de la divulgación científica. Y creo que eso sería todo. Muchas gracias. Hola. La parte de la inteligencia y todo eso me deja súper convencido, digamos, pero tengo la duda de si la neutralidad, cómo trata el tema de la convergencia evolutiva, si lo trata como mera casualidad de que distintas especies lleguen, o sea, la neutralidad no niega la selección, sino que le baja el peso solamente, ¿cierto? Ya, son dos preguntas. Yo creo que parto por la segunda. La teoría neutral se plantea como una teoría rival, ya así la planteo yo. ¿Por qué? Porque lo que dice como teoría es que la vasta mayoría de los cambios son neutrales y la seleccionista dice la vasta mayoría de los cambios son positivamente seleccionados. ¿Ya?
Así que sí son rivales. Lo que pasa es que obviamente un rasgo puede ser evolucionar neutralmente y otro rasgo puede evolucionar por selección natural. Ya la biología no es como la física así tan dicotómica. Perfectamente puede haber una proporción de rasgos y de especies, en fin. Pero como teoría en general, las dos se declaran bastante de forma absolutista. O sea que la vasta mayoría. Ya esa es como la frase. Nunca dice mucho cuánto, pero ya te decía 8% máximo, dice Kimura. Va a haber de cosas adaptativas. Respecto a la convergencia, yo no conozco explicaciones neutralistas, ¿ya? Pero ¿qué es lo que yo rápidamente pensaría frente a esos casos? Una explicación es que no sea evolución neutral. Las convergencias, no sé si la entienden qué cosa es. Por ejemplo, los delfines, que son mamíferos, tienen forma bastante parecida a los peces, ¿cierto? Tienen aletas, se parecen bastante. Y los ictiosaurios, que son reptiles, también se parecen mucho a los pescados y a los delfines. Hasta los pingüinos un poco se parecen. Y esas son convergencias, ¿cierto? Vienen de lugares totalmente distintos y se parecen. ¿Qué respuesta tendría un neutralista? Sería, bueno, podría ser ¿ya? Que haya un sesgo mutacional. Los sesgos mutacionales podrían perfectamente ser más o menos conservados en distintas especies. ¿Ya? En general nosotros, las especies heredan las estructuras que dan origen a los rasgos, ¿cierto? Para la estructura genética y del desarrollo, ahí Len tal vez me pueda ayudar más, de las distintas especies, incluso bien alejadas, tienen genes en común, vías del desarrollo común, etc. Por lo tanto, es muy posible que si en dos especies distintas que tienen un mecanismo parecido, se relaje la selección, el sesgo mutacional apunta en la misma dirección. Y si apunta en la misma dirección va a haber convergencia, ¿cierto? Claro, y en aquella otra especie en que no pase eso, bueno, no va a haber convergencia. ¿Ya? Pero esa sería como para mí la explicación neutral de la convergencia. No se ha hecho este trabajo exhaustivo de ver cómo los distintos fenotipos se podrían explicar de forma neutral. ¿Ya? Pero una de las razones tiene que ver con que muy poca gente trabaja en neutralidad fenotípica. Muy interesante la charla, muchas gracias Pablo. Ya que tu tema fue coeficiente de encefalización, me da mucha curiosidad cómo tu teoría podría explicar el caso de los pulpos, que son filogenéticamente bien lejanos a uno, y son puros cerebros, tienen 9 cerebros, son casi solo eso, entonces, y viven muy poco. Me pregunto si qué se habrá relajado ahí como en su ecología, ya que son moluscos, no sé. Casi nadie más hace cefalópodos aparte de las jibias. Ya, chuta. De ese grupo en particular no, no sabría mucho que especular, pero sí hay una cosa interesante que tiene que ver con el humano. Las especies inteligentes ¿ya? Normalmente son especies neoténicas. ¿Ya? La neotenia es el rasgo de ser un niño que creció pero que se quedó con rasgos de niño. Nosotros somos monos neoténicos, dicen algunos biólogos. Somos como un chimpancé guagua que creció, pero nunca le creció el pelo, nunca le creció la mandíbula, ni estas cejas gigantes, etcétera. Somos como una guagua de chimpancé, pero gigante, que nos reproducimos, etcétera. Y resulta que los bebés lo que tienen es que tienen alta plasticidad, ¿ya? Y normalmente tienen mucha más plasticidad conductual, en general son más inteligentes. Las aves, hay dos tipos de aves, las nidífugas y las nidícolas. Las nidífugas son las que salen del huevo y se ponen a picar, viven solas sin ningún problema. Y las nidícolas, no sé si han visto estas que están ahí con los hermanitos y vienen los papás y les vomitan comida dentro de la boca, una cosa muy tierna. Y resulta que los nidícolas tienen una etapa infantil mucho más larga y son más neoténicos y son mucho más inteligentes. Eso es bien interesante. Entonces, y lo mismo pasa con los delfines, pasa con los perros. Los perros son como lobos neoténicos y aparentemente los perros son más inteligentes que los lobos, etc. Es decir, la neotenia tiende aparentemente a estar asociada a especies más inteligentes. Pasa con delfines, con ballenas, y no sé si los pulpos serán neoténicos. Por eso, no sé. No, no importa que sean sociales, pero que sí que sean neoténicos. Es decir, que tengan, o sea, habría que ver cómo eran los ancestros, ¿ya? Y si ves que el ancestro de estos pulpos eran parecidos al adulto derivado, pero cuando eran guaguas, es probablemente que fueran neoténicos. ¿Y por qué? ¿Y qué tiene que ver la neotenia? Si ustedes ven a los niñitos, las guaguitas son cabezonas, ¿cierto?
Esencialmente eso. Entonces, ¿qué es lo que seríamos nosotros? Somos una guagua cabezona que crecimos y seguimos siendo cabezón. Nos desarrollamos como si fuéramos guaguas hasta muy grandes. Entonces, ahí por ahí yo trataría de ver qué pasó en el caso de los... El problema de la neotenia es que es carísima en términos de fitness, ¿ya? Porque no te puedes valer por ti mismo, ¿ya? Un famoso mamífero neoténico es la rata topo desnuda de africana, ¿ya? Que de hecho son como guaguas gigantes, adultas que se ven guaguas y que son el único mamífero eusocial aparte de nosotros, social. Hola, buenas. Muchas gracias por la charla. Me pareció muy buena. Me encanta este tema, sobre todo las líneas evolutivas que desafían el darwinismo, lo ponen un poquito en cuestión y lo critican. Y es ahí donde me surgió la relación con la teoría de deriva natural del profesor Maturana y el profesor Podosy, que también siento que tiene, o no se contradice al menos con esta teoría neutralista, sino más bien también como que siento que es bien afines, como que te menciona esto de que hay genes que mientras no afecten al fitness, pueden ir acumulándose y en ciertos momentos pueden terminar expresando ciertos cambios, pero también muy azarosos. Como, no sé, quería preguntarte como qué opinas tú de esa teoría de deriva natural del profesor Maturana. Buena pregunta, es difícil. Yo a mí me tocó la suerte de estar harto en ese entorno con Maturana, con Podosy, hablar mucho de la deriva, me leí el artículo como 5 veces, porque no es fácil de entender como casi nada de lo que escribe Maturana. Y siempre me interesó mucho la deriva, en fin. Yo tengo una opinión particular al respecto, ¿ya? Yo creo que la teoría de la deriva natural tiene dos elementos bien novedosos, uno un poquito menos, uno un poco más. El que es un poquito menos es el siguiente. La teoría de ellos dice que el genotipo sigue al fenotipo. El genotipo sigue al fenotipo, esa es la frase. ¿Qué significa? Que primero ocurre el cambio fenotípico, ¿ya? Cambia una condición, y después los cambios genetípicos de alguna manera lo canalizan, lo asimilan, se llama asimilación genética en cierta literatura. Es decir, hay un cambio de plasticidad del desarrollo o un cambio conductual, y después las mutaciones efectivamente ocurren, pero para afirmar, o sea, no pero que hacen que el rasgo sea heredable y por lo tanto pueda propagarse en el tiempo para que sea evolutivamente relevante, ¿ya? Pero eso no es tan novedoso, encuentro yo, porque se parece mucho al efecto Baldwin, ya que es una teoría más antigua, o asimilación genética. Pero hay otro aspecto que yo creo que es súper original, y eso sí que yo no lo he visto desarrollado en otras teorías evolutivas, y que es bien difícil, es bien puntual, ¿ya? Consiste en lo siguiente, que lo que dicen ellos es que el modo de vida de una especie, ya la manera en que vive, en parte tiene que ver con la autonomía de los seres vivos. Los seres vivos no son una máquina cualquiera, son una máquina autónoma, ¿ya? Que ella influencia el devenir de su historia, de lo que le pasa, ¿ya? La mosquita puede dejar un huevo en un árbol de cerezas, pero después lo puede dejar en un árbol de manzanas, por casualidad. Y resulta que el hijito que nació en ese árbol de manzana huele a manzana y le gusta aparearse con las otras mosquitas que huelen a manzana, ¿ya? Y resulta que ese cambio, ¿qué fue? ¿Fue un cambio del ambiente, que hubo una glaciación? ¿O fue una mutación? No, fue simplemente un cambio conductual, ¿ya? Que abrió un espacio de posibilidades totalmente distintas, sobre lo cual probablemente hay mutación, selección natural, bla, 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 bla. Pero ese proceso de selección natural, ¿ya? Lo que se considera como favorable o desfavorable, cambió radicalmente por la autonomía del ser vivo. Es como que el ser vivo decidiera, ¿ya? ¿Qué cosas van a ser selectivamente relevantes para mí y qué cosas no? ¿Ya? Y por lo tanto, el curso de la evolución no solamente va a depender de las mutaciones aleatorias, no solamente va a depender de los cambios ambientales, sino de las contingencias resultantes de la autonomía de los seres vivos, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que esas contingencias son aleatorias, o no tienen un fin, no tienen una lógica, son simplemente contingencias. Por lo tanto, esos procesos van a ser una especie de deriva. En ese sentido yo entiendo la deriva natural, ¿ya? Esta autonomía
contingente que abre el curso, las posibilidades del curso de la evolución futura serían esencialmente no deterministas y por lo tanto sería una especie de deriva. Esa es como, y eso sí que yo no lo he visto descrito en otras teorías evolutivas. Existe una cosa parecida que se llama construcción de nicho, ya que se refiere un poco a las especies que modifican su entorno, por ejemplo los castores famosos, ¿cierto? Los castores hacen represas, hacen cosas increíbles, entonces esa misma represa se convierte en un factor selectivo para ellas, ¿cierto? Ellos cambian el entorno y el entorno modifica sus posibilidades evolutivas, ¿ya? Y eso se llama construcción de nicho, pero es muy posterior a Maturana y es muy específico, ¿ya? Yo creo que la teoría de Maturana, puedo decir, mucho más general, ¿ya? En ese sentido. Y ciertamente afina la teoría neutral, ¿ya? Oye, Pablo, yo quería un poco abordar la consecuencia o el enfoque sociológico que tú mencionaste en la última diapositiva, que tiene que ver con por qué se preservan de alguna manera estas tendencias si no debieran hacerlo, que tiene que ver con, por ejemplo, la mayoría de las especies en general tienen algún tipo de proceso regulatorio poblacional donde se van, obviamente para que no exista un crecimiento desmedido, y en la medida en que el ser humano va ascendiendo la cadena trófica, van desapareciendo estos depredadores naturales, se convierte, digamos, en el depredador supremo de todas las demás, y el único proceso autorregulatorio que queda, aparte por supuesto de las catástrofes naturales externas, son prácticamente las guerras. Y en las guerras, claro, igual existe, digamos, una mortandad más o menos uniforme, pero en general tienden a morir los más valientes, y los que sobreviven los convierten en héroes. Pero los que mueren, es que los más valientes no siempre son los más inteligentes. Entonces al final los que sobreviven son justamente los menos valientes, pero los más inteligentes. Y eso permite que guerra tras guerra, sobre todo, digamos, los últimos 300 años, haya habido una especie de refuerzo justamente en la persistencia, digamos, de este gen o de esta forma de entender la realidad. Más que una pregunta, digamos, es como una duda. O sea, si existen procesos, digamos, externos, obviamente no tienen que ver con la genética, y que van reforzando, en el fondo, la prevalencia, digamos, de la inteligencia en el ser humano, sin que se convierta, obviamente, o sea, igual hay factores que lo extinguen, pero los que sobreviven son más inteligentes que los que murieron. Interesante pregunta. Bueno, cuando apareció la teoría darwiniana, apareció el darwinismo social, que fue justamente el intento de llevar la teoría de Darwin al ámbito humano tradicional. ¿Y qué te puedo decir ahí al respecto? Bueno, uno, en el caso que tú propones sería un tipo de inteligencia bien particular, ¿cierto? Sería inteligencia de guerra, ¿ya? Que es un tipo de inteligencia. Además que normalmente el general siempre está, no es el que muere, pero bueno. Lo que te quería decir es que una de las preguntas que se hacen es justamente qué pasa con la evolución de la inteligencia en la evolución reciente, en los últimos centenas de años. En la actualidad lo que se ha visto son dos cosas. Uno, que la gente que tiene más inteligencia, medida o por CI o por índice G, que es como el más popular últimamente, o por cantidad de estudios, cosas así, tienden a tener menos hijos que los que son menos inteligentes en alguno de estos indicadores. Por lo tanto, la tendencia es justamente hacia lo contrario. Por esa razón. Y ahí hay disputas. ¿Qué va a pasar con la inteligencia humana? Esa es una pregunta, ¿ya? Las teorías seleccionistas actuales dicen que la inteligencia humana heredable, esa inteligencia, digamos, cognitiva solo por el cerebro con el que uno nace, independientemente de nuestra educación, ¿cierto? Porque la educación hace mucho, ¿ya? Pero esa inteligencia innata, los seleccionistas dicen que va a disminuir. Y está disminuyendo y nuestros hijos son siempre más tontos que nosotros. Y así, ¿ya? Y el argumento más o menos tiene que ver con esto de que hay varias formas de echar a perder algo. Se parece un poquito a esa, resumiendo. Pero resulta que hay una cosa que se llama el efecto Lin-Flynn, ¿ya? Que se ha detectado un aumento de la inteligencia de los seres humanos en los últimos 100 años, ¿ya? O 70 por ahí. Están haciéndole test de CI a la gente, a los cabros chicos, hace 70 años, desde que se inventaron los test, y resulta que los resultados aumentan. Y hay distintas explicaciones sobre eso, ¿ya? Sobre todo, mucha gente dice, pero ¿cómo? Si los más inteligentes están teniendo menos hijos que los... Entonces, ¿por qué estábamos cada vez más inteligentes? Se asocia a la educación, a la alimentación, hay distintas teorías. Pero resulta que la inteligencia tiene un componente hereditario más o menos fuerte, ¿ya?
Es decir, hay una correlación bastante alta entre la inteligencia de los padres y de los hijos. Por lo tanto, se sospecha que hay un componente genético importante. Y ahí la teoría que yo propongo, de hecho, yo hablo del efecto de Lindflin, y la propuesta que yo tengo es la siguiente, ya hasta tengo una predicción, que el ser humano se va a poner cada vez más inteligente. ¿Y cuál es la razón? La razón es que lo que se dice en la actualidad es que la selección natural esencialmente hoy en día ya no opera. Esa es como una especie de lugar de consenso, digamos, que ya la sobrevivencia y reproducción tuya y de tus hijos no tiene esencialmente que ver con tu rasgo fenotípico, tiene que ver con otros factores culturales, etc. Por lo tanto, en el fondo lo que está ocurriendo es evolución neutral, ¿ya? Y alguien preguntará, ¿y qué pasará con el cerebro cuando hay evolución neutral? Crece, ¿ya? Eso es lo que digo, crece el cerebro y te hace más inteligente. Y hay evidencia, y lo pongo en el artículo también, los cerebros están creciendo, las cabezas están creciendo y la inteligencia está creciendo. Puede ser por la cultura, por la alimentación y probablemente tenga que ver con muchos otros factores, pero según esta teoría que defiendo yo, es porque la evolución era neutral antes y ahora es neutral y seguirá neutral. Y si antes estuvo creciéndonos en la cabeza, va a seguir creciéndonos en la cabeza. Entonces, bien interesante que la teoría neutral de la evolución del cerebro tiene una predicción totalmente contraria a las teorías seleccionistas. Los seleccionistas dicen que vamos a ser más tontos y esta teoría dice que vamos a ser más inteligentes. Así que en 200 años más hablemos, hacemos una criogenia y ahí vemos si tenía razón o no. Volviendo a esos gráficos que teníais de los homínidos, ¿cómo estaban los Homo sapiens comparados con el resto en cuanto a inteligencia medido seguramente por el tamaño del cráneo? Entonces, o sea, ¿realmente nosotros nos salvamos por ser un poco más tontos que el resto? No. Yo quería bajar la roca. De hecho, nosotros somos los segundos más cabezones de la historia. ¿Ya? Los más cabezones son los neandertales. ¿Ya? Ellos tienen una cabeza un poquito más grande que nosotros. Y esencialmente eran iguales. ¿Ya? Bien parecidos. Ahí todavía discuten. Y todos los años sale un paper distinto. Porque encontraron un huesito, porque no sé qué. Pero ¿qué es lo que pasa? El Homo sapiens y Neanderthalensis son por lejos los más cabezones. Y se entiende que más inteligentes. Y en el registro de la cultura, ya es bastante evidente, tienen arte, música, instrumentos musicales. Neandertal fue el primero, antes que nosotros, ellos tocaban música, tocaban cosas de flautita y cositas así. Lo que se ve, o sea, ¿cuál es el punto? Es que uno de los argumentos para decir que esto fue neutral es que los costos son muy grandes, ¿cierto? Pero lo otro es que los beneficios son muy chicos, ¿ya? Y lo que pasó con la evolución humana es que uno ve la historia de la evolución humana previa a esta época y esencialmente nuestras innovaciones tecnológicas y todo eso son vergonzosas, ¿ya? O sea, esencialmente los humanos, o sea, todas estas especies genias hacían flechas, esencialmente, y manejaban el fuego. Y punto. Así, prácticamente. Claro, y pintaban un poco, ya, pero no hay realmente innovaciones de nada interesante. O sea, lo que se dice, la gran como avance tecnológico que se dice en la especie humana es que, y hacen un gráfico igual bonito, dicen, ¿qué tanto filo puedo yo generar de piedras versus la cantidad de kilos que tengo que cargar? Entonces lo que muestran es que desde los australopithecus hasta nosotros, las flechas eran cada vez más lisitas y más livianas y más filúas. Y ese es el único indicador tecnológico claro de avance tecnológico, flechas livianas. Ese fue nuestro gran aporte. Entonces, no es que éramos más cabezones, ¿ya? Tal vez algo de más de inteligencia. Hay una teoría que se llama la teoría del social brain, del cerebro social, que es una teoría que dice que nuestra inteligencia no se nota en nuestra tecnología porque era una inteligencia social, ¿ya? Esta es la teoría del humor, ¿ya? Que nos pusimos chistosos. Hay un montón de especulaciones, pero como nada de eso queda en el registro fósil, no se puede saber. Pero a nivel, así como objetivo, prácticamente no hay ninguna diferencia, a mi gusto, entre Homo habilis, excepto flechitas más filuitas y más livianas, ¿ya? Eso, y lo que nos salvó no fue nada que ver nuestra tontera ni nuestra inteligencia. Nuestra inteligencia nos estaba matando y lo que nos salvó fue haber cambiado de sistema de vida, el modo de vida podría tal vez considerarse un caso de deriva. Resulta que por cosas de la vida cambiamos nuestro modo de vida. Empezamos a dejar de
recolectar y andar cazando por ahí, y nos quedamos quietos, cambió nuestro modo de vida, y eso hizo que esta inteligencia se volviera altamente favorable, y ahí nos disparamos. ¿Qué lugar hay en su concepto para el que las especies son el resultado de cientos de miles de genes? Y muy especialmente que los conceptos de evolución molecular son difíciles de extender al nivel de órganos y otros rasgos esenciales para la teoría darwiniana. Saludos. Y cero problema, mi punto central es acerca de la validez o falta de validez de la aplicación directa entre los niveles molecular versus organismos completos, y para qué decir especies y sociedades. Ya. Ya, varias cositas. Una es, no son cientos de miles de genes, ya el ser humano tiene como 30.000 genes, ¿ya? De los cuales compartimos, secuencia compartimos el 99% con los chimpancés. O sea, hay una pequeña partecita, digamos, que es la que podría explicar la diferencia de nosotros. Justamente este tema entre cómo se relaciona la evolución del genotipo con la evolución del fenotipo, ya es uno de los temas que está abierto en la actualidad, y justamente es lo que permite que todavía haya gente que, pese a que el neutralismo arrase en el ámbito de los relojes moleculares, no se considere necesariamente que tiene que arrasar en el mundo fenotípico. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque se dice que la evolución, eso es lo que se dice hace mucho tiempo, pero a mi gusto la evidencia no es tan clara, que la evolución del genotipo está relativamente desacoplada de la del fenotipo, ¿ya? Que de repente se acelera la evolución del genotipo y el fenotipo no acelera. O de repente se frena la evolución del genotipo y el fenotipo acelera. ¿Ya? Esos son el tipo de evidencia. Pero bueno, la pregunta que me hace Rodrigo es, pucha, de las preguntas más grandes que hay en la actualidad. ¿Cómo se relaciona el genotipo con el fenotipo? ¿Ya? Eso, y no hay una respuesta para eso, ¿ya? El tema es que si es que la mayor parte de los cambios del ADN del genotipo son neutrales, ¿ya? Es razonable esperar que por lo menos una proporción de los cambios fenotípicos sean neutrales. Ese es un poquito el punto que quiero defender. Y la validez que yo defiendo es justamente por esto del sesgo mutacional fenotípico, es decir, los cambios que el genotipo hagan sobre un fenotipo, solamente por las mutaciones que existen, probablemente siempre sesguen los fenotipos en una o en otra dirección. Y por lo tanto, digamos, un órgano y todas esas cosas tienen que tener un efecto, un cambio si es que hay solamente mutación y deriva. Lo que pasa es que tú dijiste que había esta idea de la, no sé cómo se llamaba, la japonesa que seguía al japonés, pero... Ota. Ya, que decía que las mutaciones son levemente malas. Y eso explicaría por qué las especies, llegado a cierto número, decaen. Pero uno podría suponer, yo no sé nada de ciencias, pero me gusta hacer preguntas raras, que como la especie de vez en cuando les va bien, sobre todo cuando empiezan, uno podría decir, bueno, en ese caso, aleatoriamente son levemente positivas. Y que haya una especie de... La mutación, en vez de ser levemente negativa, que explica por qué las especies decaen, uno podría decir, bueno, hay otro momento en la historia de la especie en que las mutaciones azarosas son levemente positivas, y eso explica por qué le va bien un rato, porque para irte mal tenés que haber logrado que te vaya bien antes, ¿no? No sé si explico lo que quiero decir. El primer cambio tiene que ser levemente positivo para que agarre a una población que alcance cierto tamaño, que después pueda decaer y llegar a un punto de extinción, ¿cierto? Al vórtice de extinción y finalmente la extinción. Como una especie de campanita de Gauss. Ya, o sea que en el fondo... En algún momento la aleatoriedad de las mutaciones tiene que ser positiva para después, para que se desarrolle la especie. Ya, o sea, se necesita primero darwinismo y después, si quieres... No. Casi neutral, ¿cómo era que? Casi neutral. Casi neutral, pero con un más chiquitito. Ya. Y después casi neutral con un menos chiquitito. Ota, bueno, no lo conté aquí porque, pucha, esto es súper largo, pero Ota tiene dos teorías neutrales. Y una es la deleteria que yo les puse, y otra que dice que hay de las dos y que hay levemente positiva y levemente negativa. Y muchas de las levemente positivas son compensaciones de las levemente negativas anteriores. Entonces que la especie está haciendo puras cosas levemente positivas y levemente negativas, pero se queda más o menos donde mismo. Pero más profundamente, ya, entonces, eso. Lo otro es que las mutaciones levemente positivas igual son determinadas por la deriva genética, no por la selección natural. ¿Ya? Porque son levemente, y en la práctica son efectivamente neutrales, se dice.
Y en general, como son derivas, esencialmente en la actualidad se piensa que son compensatorias, es decir, son mutaciones que en el fondo compensan los efectos de mutaciones levemente deleterias previamente, ¿ya? Pero lo interesante yo encuentro de lo que tú decís es que el neutralismo tiene una cosa bien bonita, que el neutralismo está de acuerdo con la selección negativa. O sea, nadie cuestiona la selección negativa, nadie. Kimura, Otto, todos están de acuerdo de que las cosas que te bajan el fitness tienden a no propagarse, a menos que te lo bajen muy poquito, como dice Otto, ¿ya? Pero lo interesante es que mientras tú tengas, o sea, todo lo que no está prohibido está permitido. Eso es lo que dice un neutralista. Ya está perfecto, tú no puedes hacer algo que te destruya, que te mate, no, las mutaciones letales, todos estamos de acuerdo. Pero mientras esté permitido, para allá tiene el mundo abierto. Y ese mundo abierto no requiere necesariamente que sean ni súper favorables ni levemente favorables. Está abierto. ¿Ya? Ese es un poquito. Entonces, ¿por qué las especies viven medianamente adaptadas y todo eso para un neutralista? Bueno, porque lo que está prohibido no lo hacen, ¿ya? Porque las cosas que echan a perder a los seres vivos no se propagan, ¿ya? Pero eso no significa que las que sí se propagan sean porque le hacen bien a los seres vivos o algo así. ¿Ya? Entonces, no necesariamente uno requiere una teoría positiva antes de la negativa. ¿Qué pasa con los constraints? O sea, uno podría decir que en el fondo tú tienes selección de neutralismo, por mientras que esa cosa no choca o contra un constraint, y ahí tienes un pic de selección natural negativa, o algo muy positivo y tienes un pic de selección positiva, o tratan los constraints de otra forma en el neutralismo, o no lo pescan. Ya. Eso. Por ejemplo, el ejemplo que yo haría es crecer el cerebro por neutralismo humano, por ejemplo, hasta que no llegas a tener un tamaño tan grande, por ejemplo, como que te hace inviable el parto y empieza a matarte todas las madres, y por ende ahí pasa algo, ¿no? Eso. Ya. De hecho, la misma palabra, tal cual, la usan ellos, ¿ya? Que es como las restricciones. Y la usan justamente para lo que estábamos hablando, es decir, ¿qué cosas te hacen mal? ¿Ya? Para un neutralista, constraint son todas aquellas cosas que están prohibidas. Prohibidas es decir que te bajan sustancialmente el fitness. Y ellos explican, de hecho, este tipo de gráficos así. Dicen, mira, ¿por qué el citocromo C tiene un reloj molecular mucho más lentito que los fibrinopéptidos? Porque el citocromo C está metido en la maquinaria celular que produce la cadena transportadora de electrones de ATP, o sea, una cosa fundamental. Por lo tanto, está muy constreñido. Es decir, tú no podís tocar esa tuerca, ¿ya? Porque esa tuerca, imagínate, es la que está haciendo el ATP de todo, ¿ya? Y por lo tanto, tiene tanto constraint que lo que está prohibido es mucho y lo que está permitido es muy poquito. Y dentro de lo permitido, los neutralistas dicen sí, lo permitido, aunque es poquito, es lo que va variando en el tiempo y es lo que explica eso. Y mientras menos importante es algo, menos constraint tiene. ¿Ya? Eso es lo que, o sea, mientras menos importante algo, menos constraint tiene. Es decir, ellos dicen que el constraint de algo tiene que ver con la importancia. Y tienen una especie de ley. Dice, mientras más importante es una molécula o una parte de la molécula, más lento evoluciona. ¿Ya? Ese es uno de los principios que tiene. Y de hecho, calza. ¿Ya? Fíjense que el citocromo C que está en el medio del sistema está muy lento y los fibrinopéptidos están mucho menos y claramente son menos centrales, importantes, etcétera. Y si uno lo quiere llevar al fenotipo, yo haría lo mismo. O sea, para mí, por lo menos, para mi visión, constraint es eso. Es todo lo que determina qué cosas están prohibidas, es decir, te bajan mucho el fitness. Lo interesante es, bueno, ¿de qué depende de esos constraints? Van a depender de las leyes de la física, punto uno, pero también de probablemente contingencia. Si yo me dedico a gatear, va a cambiar mis condiciones, ¿ya? Y por lo tanto, lo que sea, por ejemplo, si aparece una... Imagínense que hacemos una religión que consiste en gatear, ¿ya? Y no nos vamos a parar porque eso está prohibido por una cosa sagrada. Resulta que los hijos que nazcan con mutaciones de callos o no sé, o cualquier cosa así, la Mark tendría otra teoría, cada uno tendría su teoría, explicaría, van a ser favorables para ese tipo de conducta. Y entonces ahí tendríamos un constraint que no es ni del desarrollo ni de las leyes de la física, sino que sería un constraint debido a un cambio en el modo de vida producido por la autonomía de los seres vivos. Entonces igual ahí el constraint es mucho más amplio de lo que se entiende, pero igual para mí el espíritu es parecido, ¿cierto? Es como qué es lo que se permite y qué es lo que no se permite.
Mi pregunta va un poco tú pusiste que la inteligencia era desfavorable a nivel como con pruebas como filogenética. Y mi duda es si actualmente tú mutando estos genes que tienen que ver con la inteligencia, con el tamaño del cerebro, con la cabeza, puedes saber que esas mutaciones tienden al crecimiento del cerebro. Porque como que lo pruebas mediante la escala de mucho tiempo, pero probarlo así como genéticamente, ¿de qué va eso? Oye, súper buena pregunta, porque es como el miedo que tengo de los revisores cuando con el paper. Porque la evidencia es bien increíble, ¿eh? Les prometo que yo no vi qué pasaba con los cráneos, y es increíble que da lo que esperaba. Pero efectivamente, toda esta hipótesis depende de una cosa que yo no he demostrado, que es que la presión de mutación tiene un sesgo hacia mayor crecimiento que a decrecimiento del tamaño del cerebro. Pero todo está cada vez más saliendo, los genes se llama, bueno, son genes de encefalización, ya se están detectando los genes que determinan esencialmente el tamaño del cerebro, y lo que habría que hacer, ya para así cerrar la hipótesis, sería analizar eso, qué pasa con esa presión de mutaciones, ¿ya? Pero eso no lo he hecho. Y no sé si se puede hacer. ¿Ah? No sé si está hecho para otro caso. Yo creo que no. No, porque es que es muy difícil. Lo que pasa es que el cerebro, imagínate, es una cosa tan compleja. Y de hecho, cuando yo supe que había genes que se dedicaban solo al tamaño, o sea, es una cosa bien que el tamaño es una cosa muy compleja, si no es que uno, grande el tamaño, son miles de millones de células. Entonces el tamaño significa vías del desarrollo complejas, pero efectivamente hay genes que lo achican y genes que lo agrandan, cosa que me encantó saberlo. Pero habría que agarrar cuáles son todos esos genes y habría que hacer experimentos, no sé, con ratones, mutar cada uno de esos ratones, ver si les crece o no les crece. Sería un trabajo bien costoso, económicamente al menos. Y a los amigos que están a la distancia, nuestro círculo de amigos que nos financia, muchas gracias por estar acá. También gracias a todos por venir y nos vemos prontamente. Y vengan al curso.